Los motores atronadores de las motos retumbaron en el tranquilo restaurante como una tormenta que se avecina, pero Sarah Michie mantuvo la compostura mientras servía café en la taza de un cliente. Sus manos firmes no delataban el miedo que crecía en su interior. El destello en los ojos del líder de aquellos motociclistas hablaba de intenciones peligrosas, pero lo que ellos no sabían era que el hombre que los observaba en silencio desde su vieja camioneta al otro lado de la calle no era un padre protector cualquiera. Era un ex Boinas Verdes que había pasado 2 décadas en las zonas de combate más letales del mundo. Cuando los forajidos tomaron a Sarah del brazo y la arrastraron hacia sus motos, ignoraban que estaban a punto de aprender por las malas que algunos lazos familiares se forjan en acero y que el amor guerrero de un padre no conoce límites. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y, si disfrutas los relatos donde la justicia se impone, asegúrate de suscribirte. Mañana tendremos otra historia increíble para ti. Dicho esto, comencemos. Sarah se movía con gracia entre los gastados compartimientos del Joe's Diner, su coleta rubia balanceándose a cada paso mientras equilibraba platos de huevos y hash browns. A sus 24 años, había perfeccionado el arte de la camarera de pueblo. Sonrisa rápida, trato amable y una habilidad sorprendente para recordar el pedido de cada parroquiano. El sol matinal se filtraba por los amplios ventanales, proyectando largas sombras sobre las baldosas ajedrezadas, mientras el aroma de café recién hecho y tocino impregnaba el aire. Afuera, en su lugar habitual frente al restaurante, James Michie apuraba café negro de un termo en su Ford envejecido. Sus manos callosas, marcadas por años de combate y entrenamiento de supervivencia, aferraban el volante mientras vigilaba a su hija. Con 52 años, las sienes plateadas y el semblante sereno escondían 20 años de operaciones de fuerzas especiales que lo habían llevado de las montañas de Afganistán a las selvas sudamericanas. El rugido comenzó como un gruñido distante y fue aumentando hasta hacer vibrar los cristales del restaurante. 5 motocicletas, cromadas y relucientes bajo el sol de la mañana, se detuvieron en el aparcamiento. Sus jinetes, enfundados en chaquetas de cuero adornadas con parches de calaveras, desmontaron con arrogancia ensayada. El líder, un hombre alto de cabeza rapada y espesa barba, avanzó hacia la entrada. Sus botas pesadas resonaban sobre el pavimento. El corazón de Sarah se aceleró, pero sus gestos permanecieron firmes mientras rellenaba la taza de la señora Henderson. Había visto problemas antes. Crecer con un Boinas Verdes como padre le había enseñado a reconocer el peligro. Aquellos no eran transportistas rudos ni buscapleitos locales. Se movían con la gracia depredadora de quienes conocen la violencia de verdad. James observaba desde su camioneta. Los dedos tamborileaban sobre el termo. Los instintos de años de entrenamiento le gritaban que algo andaba mal. Había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres sin nada que perder y demasiado que demostrar. Catalogó detalles. Los parches los identificaban como los Iron Wolves, una banda de motociclistas conocida por tráfico de drogas y peores delitos a lo largo de la autopista. La campanilla sobre la puerta del restaurante tintineó cuando los motoristas entraron. Sus botas pesadas raspaban el linóleo. La charla matinal cesó de golpe, sustituida por un silencio tenso, roto solo por el chisporroteo de tocino en la plancha y el leve tintineo de las tazas. El líder escudriñó el local. Sus ojos oscuros se posaron en Sarah mientras se movía tras la barra. Bueno, farfulló, su voz resonando en el ahora silencioso comedor. ¿Acaso no es este lugarcito más bonito? Su pandilla se dispersó, colocándose en posiciones estratégicas cerca de las salidas. James lo notó todo. Sarah conservó la profesionalidad y se acercó con los menús. «Bienvenidos a Joe's», dijo con voz firme. «¿Café?» La sonrisa de Drake, como dijo llamarse, no alcanzó sus ojos, y un escalofrío recorrió a Sarah, recordándole las historias que su padre contaba sobre el instante previo antes de que todo estallara. Al otro lado de la calle, James apagó el motor y notó cada detalle. 2 cerca de la puerta, uno junto a la entrada de la cocina, Drake y otro en el reservado. Tácticas de intimidación estándar. Su mano se deslizó hacia el móvil, puro reflejo de años coordinando respuestas tácticas. «Vaya, cariño», dijo Drake con tono meloso. «¿Por qué no te sientas con nosotros un rato? Tenemos asuntos que tratar». Sus hombres rieron sin humor, un sonido que retumbó como cristal roto. Sarah recordó las enseñanzas de su padre. Mantén las manos visibles, quédate fuera del alcance de los brazos, controla la respiración, observa las manos ajenas. «Me temo que no sé nada de negocios», respondió. «Yo solo sirvo café». «Ahí te equivocas. Preciosa,
replicó Drake, bajando la voz a un murmullo peligroso. Sabemos todo de este lugar. Sabemos del dinero que pasa por aquí, de la caja fuerte en la oficina. Y sabemos que una chica tan dulce no dará problemas mientras hacemos negocios. Su mano se disparó y el hombre aferró la muñeca de Sara con rapidez fulgurante. El pulso de ella se aceleró, pero la instrucción de su padre mantuvo firme su voz. «Me está haciendo daño, señor», dijo, con la calma profesional de siempre, aunque una dureza cerrada se filtró en sus palabras, haciendo que Drake alzara levemente las cejas. Al otro lado de la calle, la mandíbula de James Michie se endureció a contemplar la escena. Su mente ya barajaba escenarios y respuestas. «¿Hacerte daño?», rió Drake, un eco hueco que rebotó por las paredes del local. «Princesa, no sabes lo que es sufrir. Pero, si no cooperas, lo aprenderás muy rápido». Su agarre se hizo más fuerte. Sara notó los callos ásperos contra su piel. La luz matinal proyectaba sombras alargadas por las ventanas, dibujando patrones marcados sobre el suelo ajedrezado. El bullicio habitual del desayuno se había transformado en silencio tenso, interrumpido apenas por el zumbido del refrigerador y el tráfico amortiguado fuera. El tiempo parecía dilatarse. Cada segundo se estiraba como melaza mientras la situación pendía de un hilo. La mente de Sara repasó opciones a la velocidad que su padre le había inculcado. El agarre de Drake era firme, pero su postura, arrogante y descuidada. Los otros moteros estaban dispersos, dejando huecos en su cobertura, y, lo más importante, ignoraban por completo al guardián silencioso frente al local, un hombre que había pasado décadas dominando el arte de invertir situaciones peligrosas a su favor. «Última oportunidad, preciosa», gruñó Drake, acercándola. «Nos ayudarás a tener una plática tranquila con el encargado y, tal vez, todos salgamos contentos». Su banda se tensó, listas las manos cerca de armas ocultas. «Fuera». La expresión de James se endureció. 20 años de operaciones especiales le enseñaron a esperar el momento perfecto, pero ver a su hija en peligro despertó algo más primitivo que el adiestramiento militar, el instinto de un padre protector. El día estaba a punto de recordarles a todos que las apariencias engañan, y que la persona más peligrosa en la sala no siempre es quien hace amenazas, sino quien observa en silencio. El recuerdo de incontables sesiones de entrenamiento en el patio trasero se encendió en la mente de Sara. «Cuando alguien te agarre», decía su padre, «esperará miedo y docilidad. Lo que no espera es cálculo frío». Inspiró hondo y encaró a Drake con una mirada firme que lo hizo parpadear sorprendido. «Está cometiendo un error», dijo en un murmullo sin rastro del temor que él esperaba. La luz resaltó una fuerza en sus facciones que Drake no había advertido. Su mano seguía aprisionando la muñeca, pero algo en la actitud de ella lo hizo vacilar. Mientras tanto, James se deslizó fuera de la camioneta con movimientos fluidos. Las operaciones encubiertas le habían enseñado volverse invisible a plena vista. Se movía como sombra al cruzar la calle, cada paso medido, cada ángulo calculado. Su rostro curtido sin emociones, pero sus ojos con la intensidad enfocada de un depredador listo para atacar. «El único error es que creas tener opción», escupió Drake, tirando con brusquedad de Sara. «Chicos, larguen a la clientela. Hoy cerramos antes». Los pocos clientes se quedaron petrificados. La señora Henderson dejó caer la taza. El tintineo resonó en el silencio. La pareja del rincón se aferró de las manos. Billy, el cocinero, desapareció de la ventanita, ojalá llamando a la policía. Sara catalogó posiciones, armas potenciales y distancias a las salidas, tal como su padre le exigía. «Creen controlar la situación», dijo con un filo que apagó la sonrisa de Drake, «pero no tienen idea de lo que viene». El motero de tatuaje de serpiente soltó una carcajada áspera. «¿Qué harás, nena? ¿Llamar a papá?» La risa se le atragantó cuando vio cómo los labios de Sara se curvaban en una sonrisa sabia que le heló la sangre. James, ya en la puerta lateral, había memorizado los puntos ciegos tras años vigilando a su hija. Sus manos, curtidas de empuñar armas en los lugares más hostiles, se movían con precisión mientras se preparaba. «Última advertencia», insistió Sara, su voz con autoridad. «Suelte mi brazo y váyanse. No quieren que esto continúe». El rostro de Drake se ensombreció, apretando dolorosamente. Sus hombres se acercaron, botas chirriando. «Muy valiente, ¿eh?», rugió, erguido para intimidar. «Vas a aprender a respetar a los Iron Ghouls». Hizo un gesto. «Saquen a los demás. Nos llevamos a esta».
Sara oyó el jadeo de angustia de la señora Henderson mientras el tipo del tatuaje se acercaba a su mesa. Mi padre siempre dice, alzó la voz Sara, cortante como cuchillo, que la persona más peligrosa rara vez es la que más ruido hace. Dirigió un brevísimo vistazo a la entrada lateral, tan sutil que Drake no captó su significado. El líder soltó una carcajada. ¿Tu papá te enseñó mucho? Pues aprenderás algo nuevo. No terminó. El primer indicio de su error no vino de Sara, sino de un cambio imperceptible en el aire, una quietud que los más veteranos sintieron. El del tatuaje de serpiente se detuvo. La confianza flaqueó por un instinto que le gritaba peligro. James Mitchell se deslizó dentro como un fantasma. Décadas de experiencia combativa en cada paso silencioso, el rostro impasible. Pero en sus ojos se mantenía la gélida concentración que, alguna vez, lo había vuelto legendario entre las fuerzas especiales. El sol de la mañana iluminó las canas de sus sienes mientras se colocaba en la posición perfecta, invisible para los moteros que tenían toda su atención puesta en su hija. Sara percibió el cambio en el aire y, sin mirar, supo que su padre acababa de entrar en el diner. Recordó las incontables sesiones de entrenamiento en las que le aparecía de la nada para enseñarle que la verdadera conciencia va más allá de la vista. El cuerpo humano sabe cuando hay un depredador cerca, le repetía, aprenda a confiar en esos instintos. Drake, que seguía sujetando la muñeca de Sara, no advirtió aquel giro de viento. «Hora de irnos, preciosa», gruñó, tirando de ella hacia la puerta. «Tu actitud empieza a irritarme y no quieres verme irritado». Su banda se había desplegado formando un pasillo hacia la salida, aunque sus movimientos ahora eran vacilantes, inseguros. «¿Sabes lo que mi padre me enseñó sobre los hombres como tú?», preguntó Sara, con la voz clara en medio del silencio tenso. La pregunta hizo que Drake se detuviera. El fastidio se le dibujó en la cara. «Que los matones son, en el fondo, cobardes», prosiguió. «Confunden la crueldad con la fuerza y el miedo con el respeto». El líder motero enrojeció de rabia. «Tu papi suena filósofo de verdad», bufó. «Tal vez, cuando terminemos aquí, lo visitemos también». La amenaza quedó suspendida unos segundos, y Sara esbozó una leve sonrisa que le heló la sangre a Drake. James observaba la escena, procesando cada detalle con su mente táctica. 5 objetivos, 2 armados, todos centrados en Sara. Los clientes estaban pegados a la pared del fondo, fuera de la línea inmediata de fuego. Su hija se había colocado justo donde le había enseñado. Crear espacio, controlar la distancia, preparar el momento perfecto para atacar. «Mi padre me enseñó muchas cosas», continuó Sara, firme. «Deber, honor, proteger a quienes no pueden defenderse». Sus ojos se cruzaron con los de Drake. Por primera vez, él vio en ellos algo que le hizo retroceder. Una confianza que no encajaba con la idea de la camarera de pueblo. El motero de tatuaje de serpiente fue el primero en presentir el verdadero peligro. Escudriñó el local con creciente nerviosismo. Algo en la voz y la postura de Sara disparaba sus alarmas. Su mano se deslizó hacia el arma oculta bajo la chaqueta. «Basta de charla», soltó Drake, tirando bruscamente del brazo de la chica. «Chicos, enseñadle a esta mocosa lo que pasa, Siyu». Las palabras se le apagaron cuando una nueva voz inundó el diner, suave pero con una autoridad que heló a todos. «Suelta a mi hija». La voz de James Mitchell era casi conversacional, aunque cargada con el peso de innumerables órdenes de combate. Permanecía junto al mostrador, postura relajada, pero su presencia llenaba el espacio con una presión casi física. Drake se giró, aún aferrado a la muñeca de Sara, y se topó con unos ojos que ya había visto en veteranos de guerra, ojos de hombres que habían dado y recibido muerte profesionalmente. El sol recortaba cicatrices en el rostro de James, historias de supervivencia contra toda lógica. «Vaya, vaya», intentó bromear Drake. Al final el viejo apareció. «Deberías haberte quedado en tu camioneta, abuelo. Esto no acabará bien para ti». La banda rodeó a James, recuperando confianza ante lo que aparentaba ser un único oponente entrado en años. No supieron ver lo perfectamente que se habían colocado, siguiendo sin querer un patrón que James había explotado veces incontables en zonas de guerra, ni cómo los sutiles movimientos de Sara los habían guiado justo donde su padre los necesitaba. «Última oportunidad», dijo James, recorriendo con la mirada a cada motero. «Suéltala, subid a vuestras motos y marchaos. Es la única advertencia». No había amenaza en su voz, solo la constatación de un hecho por parte de un hombre que dominaba el arte supremo de la violencia. Drake atrajo a Sara, usándola de escudo. «¿O qué?», escupió.
¿Crees que puedes con todos? Somos los Iron Wolves y... Se quedó mudo al ver la mirada que padre e hija se habían intercambiado. No era miedo ni desesperación, sino algo parecido a la lástima. El sol seguía entrando, atrapando motas de polvo en haces dorados. Los sonidos habituales del desayuno habían sido sustituidos por un silencio tenso, roto apenas por el zumbido del frigorífico y la respiración agitada de la banda. Llegaron buscando un golpe fácil, una camarera indefensa y unos clientes asustados. Habían caído, sin saberlo, en la trampa de un hombre que llevaba toda la vida convirtiendo depredadores en presas. El siguiente latido pareció alargarse eternamente. James permanecía inmóvil, manos relajadas, pero con la intensidad de un depredador calculando el instante exacto para atacar. La luz realzaba las hebras plateadas de su pelo, dándole una aura casi etérea. «Esto es lo que va a pasar», anunció. «Tienen 3 segundos para soltar a mi hija. Después dejaré de ser cortés». Sus ojos se clavaron en Drake, quien sintió un miedo auténtico, algo que no experimentaba desde hacía años. El motero del tatuaje de serpiente se movió primero, desenvainando un cuchillo con rapidez ensayada. «Estás en minoría, viejo», bufó, con un temblor que lo delataba. 5 contra 1. Malas probabilidades. La hoja relampagueó bajo los fluorescentes mientras intentaba flanquear a James. Sarah observó todo con la atención que su padre le inculcó. La postura de él, aparentemente casual pero equilibrada, la lección de leer la sala y detectar el momento ineludible de la violencia. Los labios de James se curvaron en una leve sonrisa que no alcanzó los ojos. «Hijo, si supieras algo de combate, entenderías que el número es el factor menos importante». Su mirada abarcó cada detalle: posiciones, salidas, clientes aterrados. El agarre de Drake se hizo más fuerte, intentando dominar la escena. «Mucho hablar para un vejete», insistió Drake, aunque la tensión quebraba su voz. «¿Qué fuiste? Un soldadito de fin de semana». 20 años en fuerzas especiales, respondió James. «Boinas verdes. Acción directa y defensa interna extranjera». Dio un solo paso. Instintivamente, todos retrocedieron. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que están a punto de cometer un error muy grave. El sol avanzaba, arrojando sombras duras sobre el suelo ajedrezado. Los comensales seguían pegados a la pared. Billy miraba desde la cocina. El murmullo del frigorífico era el único sonido. «Última oportunidad», susurró James. «Suéltala». Su atención envolvía la habitación. El temblor del cuchillo, el otro motero preparando la huida. Drake intentó reír, pero la carcajada salió ahogada. «¿Crees que ser exmilitar te hace a prueba de balas?», bramó, aferrando a Sarah. Ella seguía tranquila, sus ojos comunicándose con los de su padre. «No», respondió él. «Ser a prueba de balas no me hizo eficaz. Lo que me hizo eficaz fue aprender a terminar una pelea antes de que el otro sepa que ha empezado». El motero de la serpiente atacó. Lo que sucedió desafió la física. James se movió con tal fluidez y economía que pareció casual. Un instante estaba quieto. Al siguiente, el agresor yacía en el suelo, el cuchillo repiqueteando sobre el linóleo. «Uno», dijo James, volviendo a su postura relajada. «¿Alguien más quiere equivocarse?». Los moteros retrocedieron sin darse cuenta. Incluso Drake aflojó la mano sobre la muñeca de Sarah. Ella notó el aire cambiar, el miedo desplazando la fanfarronería. Recordó la psicología de la violencia, lo rápido que la confianza se evapora ante la verdadera habilidad. El sol alargaba las sombras, teatralizando el drama. Drake miraba a su hombre caído y después a James. La arrogancia se transformaba en incertidumbre. El viejo ni siquiera parecía haberse movido y uno de los más duros estaba inconsciente. 2 segundos, anunció James con la misma calma que lideró incursiones nocturnas en territorio hostil. «El tiempo apremia. Señores, decidan bien». La fachada de Drake se resquebrajaba. Sus ojos volaban entre el compañero abatido, la banda temblorosa y el rostro imperturbable de aquel hombre. El sudor le resbalaba por la mano que sujetaba a Sarah. «¿No entiendes?», balbuceó. «¿Sabes con quién te estás metiendo?», gruñó Drake, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. «Somos los Iron Wolves. Nadie se mete con nosotros». Sarah sintió el cambio en la presión de su agarre y se preparó, recordando las incontables sesiones de práctica en el patio trasero. La voz de su padre resonó en su mente. Cuando se quiebra la confianza de un agresor, es el momento en que resulta más peligroso y también más vulnerable. «¿Iron Wolves?», repitió James,
con un asomo de diversión cruzando sus rasgos curtidos. He tratado con lobos de verdad en el Hindu Kush y he luchado junto a hombres que ganaron sus galones en lugares que ni siquiera figuran en un mapa. Sus parches y su cuero no me impresionan. No apartó la mirada del rostro de Drake, aunque percibía cada movimiento en la sala. Dos de los moteros se miraron. Su antigua fanfarronería se evaporaba ante la calma y competencia de James. El que estaba más cerca de la puerta dio medio paso atrás, la mano buscando el arma oculta bajo la chaqueta. James advirtió el gesto, pero no reaccionó. Mantuvo su postura relajada. Un segundo, anunció en voz baja. Los fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, subrayando la tensión que impregnaba el local. La señora Henderson se cubría la boca y la pareja joven se apretaba aún más, con los ojos muy abiertos entre el miedo y la fascinación. El rostro de Drake se contrajo de rabia y desesperación. ¿Crees que no le haré daño?, amenazó, sacudiendo violentamente el brazo de Sarah. ¿Crees que no? Sus palabras se cortaron cuando Sarah se movió, aplicando las técnicas que había practicado cientos de veces bajo la mirada de su padre. En un fluido movimiento bajó el centro de gravedad y giró, aprovechando el propio agarre de Drake. Lo tomó totalmente desprevenido. Antes de que pudiera reaccionar, ella había liberado su brazo y puesto distancia entre ambos. La expresión de sorpresa en el rostro de Drake habría resultado cómica en otra circunstancia. Se acabó el tiempo, susurró James. Todo sucedió a la vez. El motero que intentaba desenfundar su arma sintió su brazo atrapado e inmovilizado antes de llegar a la pistola. Otro corrió hacia adelante y recibió un golpe preciso que lo dejó jadeando en el suelo. James se movía con la eficiencia de quien ha pasado décadas perfeccionando el combate cuerpo a cuerpo. Drake, recuperándose de la fuga de Sarah, se lanzó de nuevo, pero se encontró frente a padre e hija. Ella adoptó una postura defensiva que reflejaba años de entrenamiento. Cada línea de su cuerpo hablaba de disciplina. Deberías haber atendido a la advertencia, dijo Sarah con la misma calma imperturbable de su padre. Los moteros restantes miraban atónitos mientras su líder se enfrentaba a un adversario mucho más formidable de lo que habían imaginado. La luz de la mañana, entrando por las ventanas, proyectaba sombras duras sobre el rostro de Drake y resaltaba las gotas de sudor en su frente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre guerreros y matones?, preguntó James con tono casi casual, como si comentara el clima. Los guerreros comprenden las consecuencias de la violencia. Los matones solo entienden el miedo. Sus ojos sujetaron los de Drake, que dio un paso atrás sin querer. El comedor estaba en silencio. El típico ruido del desayuno había sido sustituido por la respiración acelerada de los moteros. El del tatuaje de serpiente seguía inconsciente en el suelo, y otro, apoyado contra la barra, luchaba por recuperar el aliento tras el golpe de James. Última oportunidad, advirtió James. Márchense y lo tomaremos como una lección. Quédense y les mostraré de cerca cómo lucen 20 años de entrenamiento en fuerzas especiales. Lo decía con la misma serenidad con la que podría leer un menú, pero detrás de sus palabras se percibía acero puro. Sarah no abandonó su guardia, cada músculo, tenso y listo. Observó el momento en que la realidad atravesó la rabia y la fanfarronería de Drake. Comprendió que no se enfrentaba a una víctima fácil, sino un padre y una hija instruidos para la guerra. La luz matinal iluminaba la escena como un foco sobre el escenario. Los pocos clientes restantes contemplaban, mudos, aquella demostración de maestría. El instante quedó suspendido. Un aliento contenido, esperando la decisión de Drake. Orgullo y temor se debatían en su rostro. Finalmente, sus ojos se entrecerraron y los hombros se tensaron. Eligió la peor opción. Con un rugido de furia frustrada, se lanzó hacia Sarah e indicó a sus hombres que atacaran. «Mala elección», murmuró James, con un deje de resignación. La luz bañó su movimiento a cambiar de postura. Décadas de experiencia se reflejaban en cada gesto preciso. Había previsto ese desenlace. El ataque desesperado de alguien demasiado orgulloso para admitir la derrota, demasiado arrogante para reconocer la superioridad. Sarah se movió al unísono con su padre. Años de entrenamiento se fundían en una danza defensiva perfecta. Cuando Drake intentó asirla, ella giró, usando su impulso en su contra, tal como habían practicado incontables veces. «¿Sabes?», dijo, con la voz firme pese al caos. «Siempre me advirtió que lo más difícil sería mostrar contención». Los moteros restantes atacaron con la agresividad descoordinada de quienes se imponen por número y brutalidad. No entendían que tenían enfrente algo muy distinto, un instrumento de precisión afinado tras décadas de combate real.
James se movía como el agua, cada movimiento fluía sin. El primer motero lanzó un golpe salvaje, pero solo golpeó el aire vacío. James se deslizó fuera de su guardia, con un impacto preciso en el plexo solar, lo dejó jadeando en el suelo. El segundo, al avanzar con demasiada agresividad, convirtió su propio impulso en enemigo. Terminó atrapado en una llave articular que lo plantó boca abajo sobre las baldosas de linóleo del local. Drake, que se recuperaba de su fallido intento de agarrar a Sarah, contemplaba con creciente horror cómo su cuadrilla era desmantelada sistemáticamente. James ni siquiera parecía esforzarse. Cada movimiento era económico, exacto, casi elegante en su eficiencia. Aquello no era la violencia bronca que Drake conocía. Era algo muy distinto. En el ejército, comentó James, esquivando otro ataque descontrolado, aprendimos que el objetivo no es pelear, sino terminar la pelea. Sus manos se movían en patrones precisos, localizando puntos de presión y zonas vulnerables con exactitud quirúrgica. Otro motero cayó, las piernas cediendo cuando James alcanzó un grupo nervioso concreto. Sarah mantenía su posición defensiva, neutralizando los ataques cada vez más desesperados de Drake con la calma competencial que su padre le había inculcado. Recordaba sus palabras. Asterisco, la clave es dejar que ellos mismos se venzan. Asterisco. Usaba la fuerza y el impulso de Drake contra él. Cada fracaso lo dejaba más frustrado y desequilibrado. El sol matinal ascendía, proyectando figuras rotundas sobre el suelo del comedor. La señora Henderson y la pareja joven observaban en silencio atónito como padre e hija actuaban con precisión coordinada, convirtiendo lo que habría sido una trifulca brutal en algo que rozaba la demostración coreografiada. ¿Lo ven?, prosiguió James, respirando con regularidad mientras ocupaba del último de los secuaces de Drake. La violencia no va de fuerza o números, va de conocimiento, control y precisión. Sus manos siguieron su danza eficiente. Cada golpe medido, destinado a incapacitar sin causar daños permanentes. Drake, viendo su gente desmontada pieza por pieza, sintió desmoronarse los últimos restos de su confianza. El hombre frente a él se movía con la seguridad de quien ha encarado amenazas mucho peores en lugares mucho más peligrosos. No era un veterano cualquiera. Era un arma humana afilada por décadas de combate real. Sarah atrapó un golpe desbocado de Drake y lo redirigió, aprovechando su propio impulso para hacerlo tambalear. Papá siempre dice que los rivales más peligrosos son los que no necesitan demostrar nada, dijo con la misma serenidad autoritaria. Saben de sobra de lo que son capaces. Los fluorescentes zumbaban, aportando una banda sonora surrealista. James se movía con soltura practicada. Cada paso calculado, cada gesto exacto. Los moteros restantes descubrieron que su táctica callejera valía de poco ante años de entrenamiento militar profesional. Lo importante en combate, añadió James, todavía conversacional mientras neutralizaba al último que quedaba en pie, no es quien es más duro o más fuerte, sino quien está mejor preparado, mejor disciplinado. La luz que entraba por las ventanas alargaba las sombras, subrayando el contraste entre el caos que Drake trajo y la precisión controlada con que James y Sarah respondieron. Los demás clientes seguían mudos mientras el enfrentamiento alcanzaba su desenlace inevitable. Drake, con su cuadrilla inutilizada y sus propios ataques inútiles, comenzó a comprender la magnitud de su horror. Se creía depredador y descubría que frente a él había algo mucho más peligroso que todo lo que había conocido en su vida de violencia e intimidación barata. Último hombre en pie, observó James, con la mirada fija en Drake, que retrocedía al fin, consciente de la gravedad de su situación. El sudor le perlaba el rostro, sustituyendo su antigua bravuconería por miedo genuino. A su alrededor, sus hombres yacían desperdigados, todos neutralizados con precisión quirúrgica. «No entiendes», farfulló Drake, la voz quebrada. «Somos los Iron Ghouls. Habrá consecuencias. Todo el capítulo vendrá a vengarse». Pero la amenaza sonaba hueca, socavada por el temblor de su voz y las miradas furtivas a su banda derrotada. Sarah se mantuvo en guardia, lista para respaldar cada movimiento de su padre. «¿Sabes qué es curioso?», preguntó, con la misma autoridad serena. «Papá siempre me enseñó que los verdaderos guerreros distinguen entre parecer peligroso y serlo de verdad». Los fluorescentes chisporrotearon. Sombras duras inundaron la escena. La señora Henderson y la pareja seguían pegados a la pared, entre el miedo y el asombro, mientras Billy observaba desde la cocina con la boca abierta. «Esto es lo que va a pasar ahora», indicó James, con la firmeza de innumerables órdenes en el campo de batalla. «Vas a recoger a tu gente, subirte a tu moto y largarte.
Olvidarás este Dainer, este pueblo y, sobre todo, a mi hija. Si no lo haces. Dejó la frase en suspenso, lo bastante clara en su implicación. Drake recorrió el local con la mirada. El hombre de tatuaje de serpiente empezaba a gemir. Otro. Contra la barra, se sujetaba a un hombro posiblemente dislocado. Los demás seguían fuera de combate. 20 años en fuerzas especiales enseñan mucho sobre la violencia, prosiguió James, moviéndose con lentitud deliberada, más intimidante que cualquier gesto agresivo. Pero lo más importante es que enseñan sobre consecuencias, sobre lo que pasa cuando la gente toma malas decisiones y debe asumirlas. Sarah avanzó un paso, alineándose con su padre. Y crecer con un boina verde como padre, añadió, enseña que la fuerza no es intimidar. Es controlar, disciplinar y saber cuándo retirarse. El sol ya incidía en el cromado de las motocicletas fuera, lanzando destellos cegadores al interior. Drake entrecerró los ojos, sintiéndose expuesto bajo aquella luz implacable. Su confianza se había evaporado y solo quedaba la dolorosa certeza de su gigantesco error. He luchado en lugares de los que jamás has oído hablar, dijo James en voz baja, que se alzaba en el silencio. Contra rivales se convertía en tu pandilla en un club de patio escolar. La diferencia es que ellos sabían por qué peleaban. Tú solo eres un matón incapaz de entender que todo acto tiene consecuencias. La mandíbula de Drake se tensó. Su orgullo batallaba con el instinto de supervivencia. La luz alcanzó el parche de calavera de su chaqueta, ahora menos intimidante que nunca. No podrás contra todo el capítulo, intentó por última vez, pero las palabras sonaron débiles incluso para él. No tendré que hacerlo, replicó James con calma. James respondió con calma. Porque vas a enviarles un mensaje sobre las consecuencias, sobre la diferencia entre parecer duro y ser peligroso, sobre lo que pasa cuando amenazas a la gente equivocada. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Drake, aunque su atención abarcaba toda la sala. Sarah se desplazó apenas unos centímetros, manteniendo una colocación perfecta, mientras observaba la lucha interior de Drake. Siempre me dijo, su voz resonó nítida en el Dainer, que las batallas más difíciles son las que libramos contra nuestro propio orgullo, esas en las que debemos admitir que estábamos equivocados y retirarnos. Los fluorescentes seguían zumbando, creando una atmósfera casi surrealista mientras Drake contemplaba a su banda derribada. Todos habían sido neutralizados con movimientos precisos y controlados, sin energía desperdiciada ni fuerza excesiva, solo la aplicación calculada de décadas de experiencia en combate. Es hora de elegir, dijo James en voz baja. Márchate ahora con la lección aprendida y la dignidad medio intacta, o insiste y descubre lo que significan de verdad 20 años de entrenamiento en las fuerzas especiales. La amenaza, pronunciada con la misma serenidad que había mantenido durante todo el enfrentamiento, resultaba más contundente que cualquier estallido de ira. Los hombros de Drake se hundieron. La última brizna de bravuconería se esfumó al fin. Había llegado creyéndose depredador y descubría que enfrente había algo mucho más peligroso que todo lo que había enfrentado en su vida de intimidación barata. Su rendición no llegó con palabras, sino con un ligero cambio de postura. Los hombros descendieron. James lo reconoció al instante. Lo había visto 1000 veces en zonas de guerra, el momento exacto en que un adversario acepta la derrota. La luz matinal resaltó las gotas de sudor en la frente de Drake cuando alzó lentamente las manos en señal de sumisión. Está bien, susurró. Se acabó. Cada sílaba le pesaba como plomo, cargada del peso de su orgullo roto. Echó una mirada a su gente, que empezaba a moverse y a gemir en el suelo del comedor. Déjanos recoger a los nuestros si nos vamos. James mantuvo su postura relajada pero lista. Décadas de experiencia le habían enseñado que a veces la rendición es antesala de un último ataque desesperado. Elección sensata, asintió. Pero entiende algo. No se trata solo de hoy, sino de mañana, pasado y todos los días que vengan. Sarah se movió con eficiencia entrenada, manteniendo su ventaja táctica pero dando espacio a los moteros caídos para levantarse. El sello de la enseñanza paterna estaba en cada paso calculado. La puerta está ahí, indicó, con la misma autoridad sosegada que James. Te conviene usarla. El hombre de tatuaje de serpiente había logrado incorporarse. Su rostro era una máscara de dolor y confusión. ¿Qué? ¿Qué me golpeó? Murmuró, palpándose la cabeza con cuidado. La luz que entraba por los ventanales trazó sombras duras en su cara, iluminando el despertar de la comprensión en su mirada. ¿Tu orgullo? Respondió James. Suele ser el golpe más difícil de superar. No apartó la vista de Drake mientras el líder motero ayudaba a sus camaradas.
Recuerda esa sensación. Recuerda lo que pasó aquí, advirtió. Porque si vuelves a amenazar a mi hija, lo de hoy te parecerá un aviso amable. Los fluorescentes seguían su zumbido, mientras Drake y los suyos se incorporaban lentamente. Los demás clientes permanecían pegados a la pared, mudos de asombro. La taza de la señora Henderson, ya fría, seguía olvidada sobre la mesa. La violencia, continuó James, su voz llenando el silencio tenso, es como una puerta. Cuando la abres, nunca sabes qué atravesará. Hoy la abriste y encontraste algo para lo que no estabas preparado. Considérate afortunado. He visto cosas mucho peores cruzar ese umbral. Drake alzó a otro de los suyos. El hombre retorcía el rostro de dolor tras el golpe preciso de James. Los primeros rayos de la mañana captaron sus movimientos mientras se tambaleaban hacia la puerta. Aquella chulería inicial se había transformado en los pasos cautelosos de unos hombres que acababan de aprender, por las malas, lo que significan las suposiciones y las consecuencias. Papá siempre decía, añadió Sarah, con voz clara y firme, que la verdadera medida de la fuerza no está en cuántas peleas ganas, sino en cuántas logras evitar. Observó cómo los moteros reunían la poca dignidad que les quedaba. Cada gesto reflejaba el impacto de haberse topado con un nivel de pericia que desconocían. Los sonidos habituales del local empezaron a volver poco a poco. El suave zumbido de los ventiladores del techo, el tintineo de la vajilla en la cocina, el ruido amortiguado del tráfico exterior. Billy asomó desde su parrilla, con los ojos muy abiertos, mientras la escena llegaba a su conclusión. La pareja joven del reservado se apretaba las manos con fuerza. Su desayuno seguía intacto. Una última cosa, dijo James cuando Drake alcanzó la salida, con su gente apiñada a su alrededor. Corre la voz. Que todos sepan lo que pasó aquí, que este diner, este pueblo, sobre todo, mi hija están fuera de límites, porque la próxima vez. Dejó la frase en suspenso, clara en sus implicaciones, sostenida por la mirada que una vez guiara a equipos de fuerzas especiales en los combates más mortíferos del planeta. Drake se detuvo. La mano le temblaba en el picaporte. «Pudiste habernos matado», susurró, con un atisbo de comprensión en la voz. «Pudiste hacer algo mucho peor». La luz de la mañana iluminó su rostro, revelando una mezcla de miedo y respeto a regañadientes. «Pude», admitió James con calma, «pero eso habría sido venganza, no protección. Y la diferencia importa». Su postura seguía relajada pero alerta. Los años de experiencia se notaban en cada línea de su cuerpo. «Recuerda esa diferencia. Algún día podría salvarte la vida». Los moteros salieron, y enseguida el rugido de sus motos llenó el aire. Sarah y James mantuvieron la vigilancia hasta que el último eco de los motores se desvaneció en la distancia. Los rayos del sol, ahora más suaves, bañaban las mesas vacías y las sillas desplazadas, únicas huellas físicas del enfrentamiento. Pasado el peligro, James relajó la postura, aunque sus ojos siguieron escaneando el entorno con eficiencia entrenada. «¿Estás bien, cariño?», preguntó, su tono cambiando del mando militar a la ternura paternal, mientras examinaba la muñeca de Sarah donde Drake la había sujetado. «Estoy bien, papá», sonrió ella. «Igual que en los entrenamientos, aunque un poco más intenso que nuestros ejercicios de los domingos». Los demás clientes empezaron a reaccionar, como saliendo de un trance. La señora Henderson fue la primera en hablar, temblorosa pero llena de asombro. «James Mitchell, en todos mis años viniendo aquí, jamás. Sabía que había sido militar, pero se quedó sin palabras». James, con la misma eficacia de siempre, comenzó a enderezar sillas y mesas. «Solo hice lo que había que hacer, Margaret», respondió en voz baja. «Lamento que hayan tenido que presenciarlo». Billy, aún empuñando la espátula como amuleto, se acercó titubeante. «Señor Mitchell, eso ha sido, como de película de acción, solo que hizo un gesto hacia el salón. Real. Totalmente real». Sarah ayudaba a los clientes a volver a sus asientos, con la misma precisión controlada que su padre. «La policía llegará pronto», anunció con calma. Alguien debió llamarla durante el altercado. La pareja joven asintió con gratitud. «Señor, gracias», balbuceó el chico. «¿Cómo protegió a todos?» James dejó de recoger por un instante. Su rostro curtido se suavizó. A veces proteger significa controlar la situación antes de que la violencia estalle de verdad, susurró. Tras 20 años en las fuerzas especiales, aprendes que la mejor victoria es aquella en la que todos se van por su propio pie. Sarah empezó a preparar café fresco.
Aquel ritual cotidiano parecía devolver la normalidad al lugar. La señora Henderson, aún impresionada, comentó: «Siempre me pregunté por qué te quedabas en la camioneta cada mañana, mirando el diner. No era solo por el café, ¿verdad? Estabas montando guardia». James esbozó una leve sonrisa. «Viejas costumbres. Cuando pasas tanto tiempo en zonas de combate, aprendes a mantenerte alerta, sobre todo para proteger lo que más importa». Cruzó una mirada llena de cariño y complicidad con Sarah. El ulular de la sirena se acercaba. Pronto, varios coches patrulla llegaron al aparcamiento. Sarah continuó su labor tras la barra, movimientos precisos incluso en aquella tarea sencilla. «Querrán declaraciones», comentó con naturalidad. «¿Todos de acuerdo en contar lo ocurrido?» Los clientes asintieron. Billy volvió a su plancha con las manos aún temblorosas. James miró a su alrededor y dijo: «En las fuerzas especiales teníamos un lema: asterisco y profesional silencioso asterisco. Hacer lo necesario sin buscar gloria ni reconocimiento. Hoy no se trató de demostrar nada, sino de proteger a la familia y a la comunidad». Los agentes tomaron testimonios. Sus ojos se abrían mientras escuchaban los relatos sobre la precisión quirúrgica con que James había resuelto la situación. Sarah servía café. James colocaba la última silla. «Este pueblo tiene suerte de tenerte», murmuró el oficial Roberts. James miró a su hija, el orgullo iluminando sus rasgos curtidos. «No», corrigió. «El afortunado soy yo. Encontré algo que vale la pena proteger». El sol volvió a entrar por las ventanas. Un nuevo día comenzaba en el Joe's Diner, bajo la mirada atenta de su guardián silencioso. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman instinto animal. Cuando un semental cubierto de polvo y con una cojera marcada apareció en la cerca desvencijada del rancho de David Wright, el veterano de Vietnam sintió un tirón más profundo que la razón misma. Había algo en la mirada inquebrantable del animal que obligó a Dave a seguirlo a través de la agreste naturaleza de Nevada hasta una entrada camuflada en las paredes rocosas de Sanderbassen. Dentro de aquella cueva militar olvidada yacían esparcidas pruebas de experimentos gubernamentales de décadas atrás en tierras indígenas, documentos clasificados con la letra de su hermano desaparecido y una inquietante fotografía que mostraba a Steve Wright junto al mismo Mustang, 40 años más joven, antes de su misteriosa desaparición. Este descubrimiento sacudiría la paz de Reguo Yangshen, cuestionaría el legado de un poderoso senador y, por fin, respondería a la pregunta que atormentó a Dave durante 40 años. ¿Qué le ocurrió a su hermano la noche en que nunca volvió de Vietnam? Antes de retomar la historia, dinos desde donde nos escuchas y, si este relato te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. David Wright llevaba más de 15 años intentando olvidar la guerra. Ahora, a sus 65, sus manos curtidas aún temblaban en las mañanas frías, un recuerdo permanente de lo que había visto y hecho en selvas a medio mundo de distancia. La carta sobre la muerte de Marta llegó hacía 3 semanas. Su hermana se había ido y Dave no volvió para el funeral. «Ahora solo tienes un trabajo, Dave», murmuró, mirando el rancho familiar en ruinas que había heredado. «No dejes que este lugar se hunda más de lo que ya está». El sol de Nevada caía sin piedad, mientras Dave avanzaba sobre la hierba quebradiza hacia lo que quedaba del granero. La pintura roja se había desvanecido hasta un óxido pálido. Las tablas combadas y desconchadas. Un solo caballo, viejo y delgado, lo miraba con cansancio desde un corral a que le faltaban varios tablones. «Seguro que preferirías estar con alguien que supiera lo que hace», le dijo al animal. «Marta al menos sabía de caballos. Yo he estado fuera demasiado tiempo». Al entrar, Dave accionó un interruptor. «Nada», suspiró, pasándose la mano por el cabello plateado. Partículas de polvo danzaban en los rayos solares que se filtraban por las grietas del techo. El rancho había sido imponente. El apellido Wright significaba algo en Reguo Yangshen. Ahora era solo otro pedazo olvidado de un pueblo moribundo. Abrió la puerta del que había sido el cuarto de aperos, dominio de Marta. Su viejo escritorio seguía en un rincón con papeles apilados como si ella acabara de salir. Tomó una fotografía enmarcada. Una joven de pelo oscuro entre 2 hombres en uniforme militar, todos sonriendo. «Trataste de decirme, ¿verdad?», susurró, trazando con un dedo el rostro de su hermano. «Aquella última noche antes de embarcarnos, pero no quise escucharte». Steve Wright desapareció durante su segunda misión en Vietnam. No murió en combate, simplemente se esfumó en una patrulla rutinaria. Nunca encontraron nada ni hubo explicación sensata.
El informe oficial habló de deserción, pero Dave jamás lo creyó. Esteve no era de los que huyen. Un suave relincho lo sacó de sus pensamientos. El viejo caballo no había hecho sonido. Al borde de la propiedad, más allá de la cerca rota, estaba un mustang salvaje, musculoso pero enjuto, pelaje castaño polvoriento con manchas oscuras y la crin enmarañada. Aún desde lejos, Dave vio que el animal cojeaba de la pata trasera izquierda. ¿De dónde saliste?, gritó. El mustang giró las orejas y lo miró con tal intensidad que se le erizó la nuca. Sus ojos, ámbar, casi dorados al sol. Harold Thompson, el vecino más cercano y amigo de Marta, le había advertido sobre los caballos salvajes que bajaban de las colinas en la sequía. No te encariñes. La Oficina de Administración de Tierras los recoge. Dicen que hay demasiados para la zona. El mustang pateó el suelo. El agua está allí si la quieres, señaló Dave hacia el abrevadero. No garantizo que esté fresca. Como si entendiera, el caballo se dio vuelta, cojeando por el perímetro del rancho. Dave lo vio alejarse y volvió a su interminable lista de reparaciones. Al anochecer estaba exhausto y cubierto de polvo. Había remendado un tramo de cerca y despejado el granero lo suficiente para ganarse un dolor de cabeza. En la casa, el viejo refrigerador apenas zumbaba. Dentro, solo una caja de cerveza y un tarro de mantequilla de maní. Se duchó con agua tibia en el baño de papel pintado descascarado y se sentó en el porche con una cerveza y un sándwich. El ocaso pintó las montañas lejanas de púrpura y oro. Silencio, demasiado para quien vivió décadas en un apartamento urbano. De pronto vio al mustang en el mismo lugar que antes. Su pelaje cobrizo captaba los últimos rayos. ¿Aún por aquí? El caballo resopló y avanzó tímido. La cojera era más evidente. Así no sobrevivirás. Los coyotes lo olerán. El mustang sacudió la cabeza. Dave suspiró. Trajo una manzana algo pasada y se acercó a la cerca. El animal olfateó. Se estiró y tomó la fruta con cuidado. Eso es. ¿Cómo te llamo? ¿Fantasma? El caballo. Fantasma. Según Dave, acabó la manzana y permitió un leve contacto en el hocico antes de apartarse. Esa pata necesita ayuda, observó Dave. Fantasma miró hacia las montañas de Sanderbassen y luego a Dave, como invitándolo. ¿Quieres que te siga hasta allá? Ni hablar. Ya tengo bastantes problemas. El caballo golpeó el suelo, se volvió y se internó en el desierto. 3 noches después, Dave despertó con golpes insistentes. Eran las 2:17 de la mañana, provenían del porche trasero. Empuñó un bate y encendió la luz. Era Fantasma, golpeando las tablas con un casco. ¿Pero qué? El mustang relinchó y miró las colinas. Dio unos pasos, volvió la cabeza. Lo que sea, puede esperar al amanecer. Fantasma relinchó con urgencia. Contra su instinto, Dave se puso vaqueros y botas, tomó una linterna y salió. El caballo lo esperaba. ¿Qué es tan importante? Fantasma cruzó por la sección rota de la cerca. Dave lo siguió, murmurando que Marta lo mataría. Caminaron casi 1 hora. El terreno cada vez más escarpado. A la luz de las estrellas, Sanderbassen se alzaba como una sombra. «Hasta aquí llego», dijo Dave. El caballo lo miró con ojos dorados, relinchó casi suplicante y siguió. Dave, incrédulo, continuó tras él. En la cima de una loma, Fantasma desapareció tras una roca. Dave la rodeó y halló una abertura estrecha, la entrada de una cueva. «¿Quieres que entre ahí?» Ni pensarlo. Fantasma emergió de las sombras y relinchó suave. Dave alumbró. Había una puerta metálica semi-escondida por la vegetación, con un símbolo militar descolorido. «Esto es propiedad del gobierno», murmuró. El caballo empujó unas piedras. Debajo había una caja metálica. Con manos temblorosas, Dave la abrió. Dentro, una billetera militar ajada y la foto de Esteve Wright. ¿Cómo? Bajo la billetera, un sobresellado con la letra de Esteve. En caso de que no regrese. Fantasma lo miraba como guardando secretos. Dave guardó el sobre y empujó la puerta oxidada. Se dio con un chirrido y reveló un pasillo de hormigón. Fantasma avanzó sin dudar. Dave respiró hondo y cruzó el umbral, hacia un pasado oculto por 40 años. El olor añejo lo golpeó. Tubos oxidados, agua goteando. Siguió las huellas de caballo hasta una sala con archivadores y mesas cubiertas de polvo. Un cartel desvaído. Proyecto Thunderbird, clasificado, nivel 4. ¿Qué diablos hacían aquí?
Fantasma se plantó junto a otro escritorio. Dave abrió un cajón. Un diario de cuero. Era la letra precisa de Esteve. 15 de abril de 1971. Han ampliado las pruebas al sitio C sin protocolos adecuados. Las muestras de suelo muestran contaminación. 3 de mayo de 1971. El agua del arroyo Eagle presenta trazas radiactivas. He contactado al senador Harris, pero no sé si llegan mis mensajes. Dave temblaba. Aquello no era un desertor. Era un soldado que descubrió algo peligroso. En un archivador halló la carpeta, Wright S., con su traslado al proyecto Thunderbird por su formación en ciencias ambientales. Al fondo, una foto. Esteve frente a esta instalación con un Mustang idéntico a Fantasma. Eso te haría tener más de 50 años. Al dorso. Esteve con Sander, 1971. ¿Sería este caballo descendiente suyo, guiado por un misterioso lazo? Antes de poder asimilarlo, su linterna reveló algo más allá. Había otra puerta rotulada, Love. Estaba entornada, un oscuro abismo abriéndose detrás. Dave se acercó con cautela y la empujó, provocando un chirrido de protesta. El laboratorio era amplio. Las encimeras estaban llenas de aparatos polvorientos y recipientes de vidrio. En el centro se alzaban unas mesas de exploración, una del tamaño de un ser humano y otra que solo podía haber estado pensada para animales. Experimentaban con caballos, susurró Dave, mientras un frío le invadía el pecho. Fantasma se quedó en el umbral, negándose a entrar. Tenía las orejas pegadas al cuello y el cuerpo tenso. Aquel lugar claramente lo perturbaba. Dave examinó el laboratorio con cuidado. Apenas reconocía la mayor parte del instrumental, pero a lo largo de una pared se apilaban cajas de archivos etiquetadas, sujetos de prueba. Cogió una y tosió cuando el polvo se levantó en espirales. Dentro había infinidad de informes, datos, observaciones y fotografías de caballos, mustangs de la zona. Sobre todo, uno de los informes le llamó la atención. Sujeto 7, designación Sander, sigue mostrando capacidades adaptativas extraordinarias. Las pruebas de función cognitiva superan las expectativas. La memoria territorial permanece intacta. Se recomienda avanzar a los ensayos de fase 2. El estómago de Dave se revolvió. ¿Qué te hicieron?, preguntó, mirando a Fantasma. El caballo relinchó quedamente y retrocedió del umbral. Dave devolvió el archivo a su lugar y lo siguió, aliviado de abandonar aquella sala inquietante. En la cámara principal vio otra puerta que antes no había advertido, con el rótulo Comunicaciones. Dentro encontró equipos de radio ya sin vida y pilas de registros de transmisión. Los hojeó deprisa hasta que un nombre saltó ante él: Senador Harris. Los apuntes documentaban múltiples llamadas entre la instalación y la oficina del senador en las semanas previas a la desaparición de Esteve. La última entrada, fechada el 17 de junio de 1971, decía: 0300H. S-Ride intentó transmisión no autorizada al Washington Post. Transmisión interceptada. Protocolos de seguridad activados. El 18 de junio fue el día en que Esteve desapareció. Dave se desplomó de rodillas, aplastado por la revelación. Te silenciaron, murmuró. No desertaste. Intentabas denunciarlos. Fantasma se acercó y le empujó el hombro con suavidad. Aquel contacto rompió el dique interior. Dave lloró por primera vez desde la muerte de Marta, por su hermano mancillado y por una verdad enterrada durante 40 años. Cuando cesaron las lágrimas, alzó la vista al Mustang con nueva comprensión. Me trajiste aquí por una razón, dijo. Querías que supiera lo que le ocurrió. Los ojos ámbar del caballo parpadearon, salvajes y a la vez increíblemente lúcidos. Dave reunió el diario de Esteve, el expediente personal y varios de los informes más comprometedores. Lo que fuera que hubiese pasado allí debía salir a la luz. No podemos con esto solos, le dijo a Fantasma. Necesitamos ayuda. El cielo comenzaba a clarear cuando salieron de la cueva. Dave selló con cuidado la entrada para que pareciera intacta. El camino de regreso al rancho se le hizo más corto. La mente le hervía de preguntas y planes. A media mañana se había duchado y cambiado de ropa. Los documentos ocupaban la mesa de la cocina de Marta. No había dormido ni un minuto. El peso del descubrimiento lo mantenía en vilo. Fantasma permanecía cerca de la casa, pastando en el prado enmalezado sin alejarse demasiado. Dave tomó el teléfono, dudó y llamó a la oficina del sheriff de Redwood Junction. Aquí David Wright. Necesito hablar con el sheriff Anderson.
Está patrullando. ¿Quiere dejar un mensaje? Dave eligió las palabras con cuidado. Dígale que encontré algo en Sanderbasen que debe ver. Sobre el proyecto Thunderbird. Hubo un largo silencio. ¿Dijo Thunderbird? Sí. Dígale que concierne a mi hermano Esteve y al senador Harris. Se lo comunicaré de inmediato, señor Wright. Dave colgó preguntándose si acababa de cometer un error. No sabía quién en Redwood Junction podía estar implicado, pero necesitaba aliados, y el Sheriff parecía el primer paso. Su siguiente llamada fue a un número que encontró en la libreta de direcciones de Marta, la doctora Jennifer Walls, veterinaria del pueblo. Clínica Veterinaria Redwood. Respondió una voz alegre. Doctora Walls, soy David Wright, hermano de Marta Wright. Señor Wright, lo siento mucho por Marta. Era una gran mujer. Gracias. Mire, tengo un problema con un Mustang salvaje herido que ronda el rancho. Cojea bastante. ¿Podría venir a verlo? ¿Un Mustang? Dijo, sorprendida. Suelen evitar a la gente salvo que estén desesperados. Este es diferente. Parece confiar en mí, pero la lesión me preocupa. Podría pasar esta tarde sobre las 4. ¿Le va bien? Perfecto, gracias. Dave colgó y volvió a los documentos. El diario de Esteve detallaba pruebas de suelo y agua cada vez más urgentes. El ejército había estado experimentando con material radiactivo, sin preocuparse de la contención y de la cercanía al suministro de agua de la reserva. El ruido de un vehículo lo sacó de la lectura. Recogió los papeles más sensibles y los guardó en la vieja caja fuerte de Marta, tras un panel falso del armario que ella le había mostrado de adolescentes. Por la ventana vio el patrullero del sheriff Greg Anderson avanzando por el camino polvoriento. El agente rondaba los 50, pelo salpimienta y el rostro curtido de quien vive al aire libre. Dave lo había visto de pasada al llegar al pueblo. Fantasma, que pastaba cerca, alzó la cabeza. En lugar de huir, se acercó a la casa y observó con atención. Dave salió al porche mientras el sheriff se aproximaba. Right, asintió Anderson. Recibí su mensaje. ¿De qué se trata? Gracias por venir, respondió Dave, sin invitarlo aún a pasar. ¿Qué sabe de una instalación militar en Sanderbasen? El gesto de Anderson se tensó casi imperceptiblemente. No hay ninguna instalación militar en Sanderbasen. Existió el proyecto Thunderbird. Mi hermano Esteve estuvo allí antes de desaparecer en el 71, añadió Dave. Los ojos del sheriff se entrecerraron. Eso es información clasificada. Si es que existe. ¿Cómo llegó a ella? Dave señaló a Fantasma. Ese caballo me condujo anoche. Anderson miró al Mustang y luego a Dave. ¿Un caballo lo llevó a una base secreta? Sé cómo suena, admitió Dave, pero es cierto. Y lo que encontré allí explica la desaparición de mi hermano. No desertó. Trataba de exponer pruebas de contaminaciones radiactivas que afectaban la reserva Eaglery. El sheriff se quitó las gafas. Su expresión era indescifrable. Es una acusación grave, sobre todo porque implica al senador Harris. Dave se tensó. No mencioné al senador. El silencio se estiró. Anderson suspiró, echando un vistazo al Mustang. Mire, Wright, llevo toda la vida en Redwood Junction. Mi padre era guardia en Fort Garrison en los 60 y 70. Había rumores sobre Sanderbasen, pero nadie preguntaba si quería conservar su empleo. Entonces sabe algo, apuró Dave. Sé lo suficiente para decirle que tenga cuidado, replicó el sheriff en voz baja. Algunos secretos están enterrados por una razón. Destruyeron la reputación de mi hermano, dijo Dave, conteniendo la ira. Lo llamaron desertor por hacer lo correcto. Anderson se puso de nuevo las gafas. No le digo que no lo investigue, pero cuide su espalda y sea selectivo con quien comparte la información. Miró de nuevo a Fantasma. Ese caballo es inusual. Nunca vi un Mustang salvaje comportarse así con la gente. Y está herido, añadió Dave. La veterinaria vendrá luego. Walls, asintió Anderson. Gente de confianza. Marta confiaba en ella. El sheriff se giró para marcharse, pero se detuvo. Si realmente halló algo ahí dentro, habrá personas muy poderosas disgustadas. Se caló el sombrero. Buen día, Wright. Dave lo vio alejarse, roído por la incertidumbre. La reacción del sheriff había sido mesurada. Seguía sin saber de qué lado se pondría si las cosas se torcían. Necesitaba más aliados. Fantasma se acercó cuando el polvo de patrullero aún flotaba y le rozó el brazo. ¿Fue un error contárselo? Preguntó Dave al caballo. Fantasma no respondió,
pero se quedó cerca mientras Dave volvía a la casa para recomponer el rompecabezas que su hermano dejó al morir. La doctora Jennifer Wiles llegó puntual a las 4. Su camioneta levantó una nube al avanzar por el camino. Era más joven de lo que Dave esperaba. Quizá a inicios de los 40, con cabello rubio recogido en una coleta práctica y líneas de risa en los ojos. «Señor Wright», saludó al bajar. «Llámeme Dave», respondió él, bajando del porche. «Gracias por venir». Wiles tomó un maletín del asiento. «Marta me ayudó mucho cuando abrí la clínica. Lo mínimo que puedo hacer es revisar su problema equino». Su mirada sobrepasó a Dave y se agrandó. «¿Es ese?» Dave se volvió. Fantasma estaba a unos 20 metros, observándolos. «Sí, es él. Es magnífico», dijo ella, casi sin aliento. «Y definitivamente salvaje. Mira esa conformación, Mustang clásico de Nevada. ¿Dónde dijo que lo encontró? No lo encontré, él me encontró a mí. Apareció hace 3 días y no se ha ido». Wiles lo examinó con atención profesional. «Es raro. Evitan a los humanos salvo que estén desesperados. Dijiste que está herido». Dave asintió. «Pata trasera izquierda. No apoya bien el peso. Veamos si me deja acercarme. ¿Crees que lo permitirá? No lo sé. Me ha dejado tocarlo un par de veces, pero sigue nervioso». Avanzaron despacio. Fantasma los observó, pero no huyó. Wiles mantuvo movimientos suaves y voz baja. «Hola, guapo», murmuró. «Solo quiero revisar esa pata». Para sorpresa de Dave, Fantasma la dejó acercarse a pocos pasos antes de retroceder un poco. «Está cauto, pero no aterrado», observó Wiles. «Eso es buena señal. ¿Tienes manzanas? Podrían distraerlo». Dave trajo 2 manzanas. Al regresar, vio a la veterinaria arrodillada, dibujando algo en un cuaderno. «¿Qué es?», preguntó. Ella le mostró un boceto, las marcas distintivas en el costado de Fantasma. «Documento las manadas locales de Mustangs para un proyecto de conservación. Sus marcas son únicas, recordaría haberlo visto». Dave le entregó una manzana. Wiles la ofreció al caballo. Fantasma se acercó con cautela. Tomó la fruta y permitió que la acariciaran el cuello. «Buen chico», susurró ella. «Ahora déjame ver esa pata». Con paciencia notable palpó la extremidad, mientras el Mustang se mantenía sorprendentemente quieto. «Parece una lesión antigua», diagnosticó. «Soldó mal, quizá un desgarro de tendón que no sanó bien en libertad. No es mortal, pero lo hace vulnerable a los depredadores. No podría huir rápido». «¿Se puede arreglar?», preguntó Dave. «Una cirugía ayudaría, pero tendrías que ganarte su confianza lo suficiente para trasladarlo a una clínica mayor, y sería caro». Dave observó a Fantasma cojear unos pasos. El caballo volvió la vista hacia ellos. «Hay algo más», añadió Wiles, bajando la voz. «Tiene una marca aquí». Señaló una pequeña zona detrás de la oreja que Dave no había visto. «Parece un tatuaje, el número 7. El pulso de Dave se aceleró, recordando el expediente. Sujeto 7. ¿Es normal que los Mustangs salvajes lleven tatuajes así? La Oficina de Administración de Tierras, VLM, a veces marca a los Mustangs se captura y libera, pero no de esta manera. «Eso es antiguo y no es su sistema», murmuró la veterinaria, estudiando el rostro de Dave. «Sabes algo sobre este caballo, ¿verdad?». Dave vaciló, sopesando sus opciones. Había algo en Jennifer Wiles que inspiraba confianza. Tal vez la forma en que Fantasma la había aceptado, quizá su propia necesidad desesperada de un aliado. «¿Puedo mostrarte algo en confianza?». Ella asintió, la curiosidad brillando en su expresión. Dentro de la casa, Dave le enseñó el diario de Steve y la fotografía de su hermano con Sander, el Mustang que podría haber sido el gemelo de Fantasma. «Esta foto es de 1971, explicó. Mi hermano estaba destinado en una instalación clasificada de Sander Bassen. Allí realizaban pruebas que incluían experimentos con Mustangs». El rostro de la doctora pasó de la curiosidad a la preocupación mientras examinaba la imagen. «Las marcas son idénticas», susurró. «Pero los Mustangs no viven 50 años. Dave, tiene que ser un descendiente. Quizá varias generaciones después», concedió él. «¿Pero por qué me conduciría a esa base? ¿Cómo lo recordaría?». «Los Mustangs poseen una memoria espacial increíble», dijo. «Transmiten rutas de migración, fuentes de agua y sitios seguros de generación en generación. Así sobreviven en entornos tan duros».
¿Crees que podría ser tataranieto de Sander que, de algún modo, recordara el lugar? Es posible. Inusual, pero posible. Cerró el diario con cuidado. ¿Qué descubrió exactamente tu hermano allí? Dave le relató el proyecto Thunderbird, la contaminación del agua de la reserva Ellery y el intento de Esteve de sacarlo a la luz antes de desaparecer. Cuadra con la historia local, dijo Walsh al terminar. Hubo un aumento de enfermedades extrañas en la reserva a principios de los 70, cánceres, malformaciones congénitas. El gobierno lo achacó a la falta de atención médica, pero los ancianos nunca lo creyeron. Parece que conoces bien la reserva. Mi abuela era de Ellery, confesó. Se casó fuera de la tribu, pero jamás olvidó sus raíces. Hizo una pausa. ¿Qué piensas hacer con esta información? Aún no lo sé, admitió Dave. Limpiar el nombre de mi hermano, para empezar, y que el mundo sepa la verdad. No será fácil. El senador Harris tiene mucha influencia y se participó en el encubrimiento. El sheriff ya me dio una advertencia velada, respondió Dave. Walsh recogió su maletín. Habla con Nancy Whitelk, de la Sociedad Histórica de Redwood Junction. Si alguien conserva registros de aquel entonces, es ella. Además, tiene contactos en la reserva. Dile que yo te envío y que es sobre la contaminación del agua. Perdió familia en esa época. Al salir, Fantasma pastaba cerca de la casa como si siempre hubiese vivido allí. Mañana puedo traer antiinflamatorios para su pata, ofreció la veterinaria. No curarán la lesión antigua, pero le aliviarán. Te lo agradecería. Antes de subir a su camioneta, Walsh lo miró con seriedad. Ten cuidado con quien compartes esto. Redwood Junction parece un pueblo tranquilo, pero está construido sobre secretos. Esa es la segunda advertencia que recibo hoy. Quizá deberías escucharla, dijo con un destello de determinación en los ojos. Volveré mañana. Procura que tu misterioso Mustang siga aquí. Tras su marcha, Dave se sentó en los escalones del porche mientras Fantasma ramoneaba en la luz moribunda. Sujeto 7. ¿Qué le habrían hecho a los Mustangs y cómo era posible que este caballo supiera exactamente a dónde llevarlo? Las preguntas revoloteaban en su mente cuando sacó la carta de Esteve que había encontrado en la caja metálica. Rompió el sello con cuidado y desplegó el papel amarillento. Dave. Empezaba. Ve su nombre en la caligrafía de su hermano, le anudó la garganta. Si estás leyendo esto, algo me ha pasado. He descubierto cosas en Sander Basin que gente poderosa matará por ocultar. Esteve describía las pruebas con material radiactivo, la contaminación que alcanzaba la reserva y cómo usaban a los Mustangs como detectores vivos. Pero con Sander ocurrió algo inesperado. Mostraba una inteligencia que nadie supo explicar. Esteve había reunido pruebas y pensaba difundirlas, pero, si fracasaba, instaba a Dave a encontrar a Sander. Él sabe dónde está todo. Se disculpaba por lo no dicho y por irse sin despedirse. Dave alzó la vista y encontró a Fantasma observándolo. Aquellos ojos ámbar parecían leerle el alma. Decía que tú sabías, murmuró. Sander conocía el escondite de las pruebas. Pero tú no puedes ser Sander, es imposible. El Mustang relinchó suavemente, sin ofrecer explicación. El teléfono interrumpió el momento. Dave contestó. Residencia Wright. Señor Wright, habla Nancy Whitelk, de la Sociedad Histórica. Jennifer Walsh me informó de su situación. Su voz era firme, con cierto acento indígena. Eso fue rápido. Pueblos pequeños, respondió. Escuche bien, no hable de esto con nadie más. Reúnase conmigo mañana a las 10 en los archivos de la biblioteca. Venga solo y traiga los documentos. Llevamos 50 años esperando pruebas. La línea se cortó. Llevamos, pensó Dave. ¿Quiénes eran ellos y qué planeaban? Fuera. El sol se ponía y Fantasma se unía al viejo caballo de Marta en el corral, doméstico y salvaje conviviendo en paz. Dave pasó la noche haciendo copias de los papeles más importantes. No arriesgaría los originales con desconocidos. Luego los guardó de nuevo en la caja fuerte de Marta. Sus pensamientos bullían. Esteve no había desertado. Lo silenciaron. El senador Harris, ahora uno de los políticos más poderosos de Nevada, había encubierto crímenes ambientales. Y un Mustang, con las mismas marcas que el de su hermano, lo había guiado a la verdad. Pasadas las 10, unos faros avanzaron despacio por el camino. Demasiado tarde para visitas casuales. Dave apagó la luz y agarró su rifle. Un coche se detuvo. Se oyó un portazo. Señor Wright, soy el ayudante Mark Rodríguez, gritó una voz.
Departamento del sheriff. Dave observó desde la ventana. Fantasma salió de las sombras y avanzó hacia el joven oficial. Vaya, tranquilo, retrocedió Rodríguez. Dave dejó el rifle a mano, salió al porche y se mostró. Un poco tarde para una revisión de bienestar. Ayudante. El sheriff me asignó la patrulla por aquí. Quería asegurarse de que estuviera bien. Dijo, incómodo. Mencionó que quizá encontró algo importante que, si necesita ayuda, oficial o no, él está disponible. El mensaje sonaba sincero, pero Dave no estaba dispuesto a confiar aún. Agradezcale al sheriff. Buenas noches, ayudante. Rodríguez se retiró. Fantasma siguió las luces del coche hasta que se perdieron. ¿Amigo o enemigo?, preguntó Dave al caballo. Fantasma resopló. Dave suspiró y cerró con llave, algo que Marta casi nunca hacía. El sueño fue intranquilo, plagado de imágenes de su hermano, instalaciones militares y un Mustang que viajaba entre pasado y presente. A la mañana siguiente, Dave llegó a la biblioteca de Redwood Junction. Aparcó su camioneta a una cuadra, por precaución, con la bolsa de cuero de Marta al hombro. Dentro, la bibliotecaria lo guió al sótano. Tras la puerta de archivos, una mujer de unos 50 años, ojos oscuros y cabello negro salpicado de plata, lo recibió. ¿Señor Wright?, preguntó. Sí. ¿Nancy Guiteelk? Pase rápido. El amplio archivo estaba repleto de estanterías de metal colmadas de cajas y periódicos. En la mesa central solo había una grabadora y varias carpetas. Nancy cerró con llave. ¿Alguien lo siguió? No lo creo, respondió Dave. Tomé precauciones. Ella lo escrutó. Jennifer dice que tiene pruebas del proyecto Thunderbird. Sí, pero antes necesito saber quién es usted y por qué le importa. Un destello de aprobación cruzó sus ojos. Inteligente. La confianza se gana. Se sentaron. Soy la historiadora local. Extraoficialmente, llevo 20 años documentando la crisis de salud que azotó la reserva de Lerida a principios de los 70. Mi hermana menor murió de un cáncer raro con 12 años. No fue la única. Dave bajó la mirada. Lo siento. El gobierno habló de mala suerte, de falta de atención médica. Nosotros sabíamos que no era así, dijo con dureza. El agua sabía mal. Los animales se comportaban extraño, pero no teníamos pruebas. Dave asintió lentamente. Mi hermano intentó conseguirlas. ¿Su hermano? El teniente Stephen Wright. Desapareció en el 71, acusado de desertor. El reconocimiento iluminó el rostro de Nancy. Había rumores de un soldado que quiso advertirnos. Se detuvo. Cree que lo silenciaron. Dave abrió la bolsa y sacó la carpeta de copias. Esteve llevaba un diario, explicó, entregándole varias páginas. Documentó la contaminación y el encubrimiento. Planeaba sacarlo todo a la luz cuando desapareció. Las manos de Nancy temblaron al leer. «Dios mío», susurró. Sus ojos mostraron conmoción, vindicación y dolor. Al fin, levantó la vista. Su hermano fue un valiente. Dave, él asintió. Los originales están a salvo. Bien, dijo, aprobatoria. Hay gente poderosa dispuesta a todo por ocultar esto. Inspiró hondo. ¿Qué piensa hacer? Dave vaciló. Quería limpiar el nombre de Esteve y revelar la verdad, cayera quien cayera. Nancy asintió. Con su permiso, presentaré esta prueba al Consejo Tribal. De ahí iremos a la EPA o al Departamento de Justicia. Puede llevar años, pero debemos empezar. Lo miró fija. ¿Qué desea usted? Dave respiró hondo. Que limpien el nombre de mi hermano, y que la verdad salga a la luz, sea cual sea el precio para Harris. Puedo ayudarle con ambos objetivos, aseguró Nancy, enderezándose con determinación. Pero antes hay alguien más a quien debes conocer, dijo Nancy. Alguien que quizá recuerde a tu hermano. ¿Quién? El jefe William Eagle. Entonces era joven y trabajaba como enlace tribal con los militares. Si alguien de la reserva trató con los soldados de Sanderbassen, fue él. La esperanza se encendió en Dave. ¿Sigue vivo? Muy vivo, y con la memoria intacta. Nancy recogió con cuidado los documentos. ¿Puedo quedarme estas copias? Te prometo que estarán seguras. Dave vaciló y luego asintió. Necesitaré tiempo para hacer más antes de ver al jefe, dijo. De acuerdo. Lo citaré para mañana, si te parece. Perfecto. Nancy anotó una dirección en la reserva y una hora. Ve solo y con discreción. Se detuvo. Una cosa más.
¿Cuánto sabe el sheriff Anderson? Le mencioné el proyecto Thunderbird. Se mostró cauto. Dijo que su padre trabajó de guardia en Fort Garrison. El gesto de Nancy se endureció. Anderson padre obedecía órdenes sin preguntas. Y. Anderson camina sobre la cuerda floja. Hace cumplir la ley sin alterar el orden establecido. Guardó sus cosas. No le cuentes más hasta que sepamos de qué lado está. Se despidieron en la puerta. Nancy salió primero para asegurarse de que no hubiera miradas indiscretas. Dave esperó 5 minutos antes de marcharse, con el peso de la conversación sobre los hombros. Tenía aliados, aunque frágiles. Cuando volvió al rancho, encontró la camioneta de la doctora Walsh y a Fantasma quieto mientras ella le trataba la pata. El caballo casi ni se movía. ¿Cómo va?, preguntó Dave. Mejor de lo que esperaba, respondió la veterinaria. Para ser salvaje, cooperan mucho. La mayoría necesitaría sedación. Fantasma relinchó suavemente al verlo. Dejé analgésicos. Mézclalos con puré de manzana. Gracias. ¿Cuánto te debo? Considéralo un homenaje a Marta. ¿Dudó? El sheriff estuvo esta mañana en mi clínica preguntando por ti y por el caballo. Dave se tensó. ¿Qué quería saber? Si te veías estable, y si el Mustang tenía algo raro. Le dije que eres un hermano de luto y que el caballo es un Mustang normal con una vieja lesión. Palmeó el cuello del animal. Por cierto, el sheriff toma café todas las mañanas en el Clara's Diner con Alan Harris, el hijo del senador. Viejos amigos. Alzó las cejas. Para que lo tengas en cuenta. Tras su partida, Dave pasó la tarde sacando más copias y atendiendo el rancho. Fantasma se quedó cerca, pastando descansando bajo el roble. Al anochecer, Dave admiró el cielo encendido de naranjas y púrpuras. El caballo, a su lado, reflejaba los últimos rayos con sus ojos ámbar. ¿Qué pasará cuando todo termine?, le preguntó. ¿Volverás a lo salvaje? Fantasma movió una oreja. Ni siquiera sé qué hago aquí, prosiguió Dave. Nunca planeé quedarme en Redwood Junction, mucho menos retomar la causa de Steve. El caballo lo empujó con el hocico. Paso a paso, ¿verdad? Un vehículo se acercó por el camino. Dave se interpuso automáticamente entre el Mustang y la camioneta desconocida. El animal, en vez de huir, permaneció a su lado. Del capó bajó un joven de 20 y tantos años, cabello negro, camisa de faena. Señor Wright, llamó. Soy Tyler Whitelk. Nancy me envía. Tu madre no lo mencionó, respondió Dave, alerta. Hubo un cambio de planes. Alguien preguntó por la reunión en la biblioteca, un emisario del senador Harris. Mamá cree mejor adelantar la cita con el jefe Eagle. Miró a Fantasma. Ese es el Mustang que te llevó a la cueva, ¿cierto? ¿Por qué adelantarla?, insistió Dave. Por seguridad. Tyler bajó la voz. Además, dijo que te recordara que Sanders sabía dónde estaba todo. Palabras suyas, para que supieras que el mensaje era auténtico. La frase de lata recordó la carta de Steve. Dave confió. ¿Cuándo quiere vernos el jefe? Ahora, esta noche. Señaló su camioneta. Te llevo. ¿Y mi vehículo? Mejor dejarlo, menos llamará la atención. Luego miró a Fantasma. Mamá dice que el caballo es importante. ¿Nos seguirá? Es salvaje. Hará lo que quiera. Pues vamos. Dave guardó los originales en el viejo morral y salió. Tyler murmuraba algo a Fantasma en una lengua que Dave no entendía. ¿Qué le dices? Palabras antiguas. Un saludo a un guía espiritual. Esbozó una sonrisa. No es que cree leyendas, pero mi abuelo sí. Mejor mostrar respeto. Arrancaron. Dave miró por el retrovisor. Fantasma trotaba tras ellos pese a la cojera. Vaya, murmuró Tyler. Quizás si haya algo en esas historias. El camino serpenteó por rutas secundarias hacia la reserva Aglerí. ¿Nancy es tu madre?, preguntó Dave. Sí. La crié sola tras la muerte de mi padre en la mina, respondió. Estudié ciencias ambientales. Regresé al ver que la lucha seguía aquí. Bajó la mirada. Tu hermano intentó advertirnos. Eso importa. El Mustang se mantenía en el espejo, incansable. Finalmente, giraron por un sendero que llevaba a una casa modesta entre enebros. La luz iluminaba las ventanas. La casa de mi abuelo, explicó Tyler. Para ti, el jefe Agle. Bajaron. Fantasma apareció de las sombras y se situó junto a Dave. Tyler lo miró con respeto renovado. 20 millas desde tu rancho y nos sigue.
Eso no es normal. Nada de esto lo es, respondió Dave. La puerta se abrió. Un anciano alto y erguido apareció en el porche, rostro surcado, ojos oscuros penetrantes. Vestía jeans, camisa de franela y un collar de turquesas. Su mirada pasó de Dave al Mustang. Un destello de reconocimiento cruzó su semblante. El hermano de Stephen Wright, dijo, con voz profunda. Y has traído al descendiente de Sander. A Dave le recorrió un escalofrío. ¿Recuerda a mi hermano? Lo recuerdo todo de aquellos días oscuros. Entra, tenemos mucho de qué hablar. El jefe indicó que el caballo podía quedarse en el corral trasero. Fantasma lo siguió dócilmente, como entrenado. Dave, atónito, lo vio irse antes de entrar a la casa. ¿Cómo supo de Sander? Preguntó. Porque tu hermano me lo confió la noche antes de desaparecer, respondió Eagle mientras lo guiaba a la cocina. Quería que protegiera al caballo, y a las pruebas que él mismo hallaría. La casa olía a madera y té. Fotos antiguas y artesanías llenaban las paredes. Sentados a la mesa, el jefe sirvió 2 tazas. El 17 de junio de 1971, recordó. Steven llegó pasada la medianoche, inquieto pero decidido. Traía documentos que demostraban que el ejército contaminaba nuestra agua con radiación, y traía a Sander. ¿Por qué el caballo? Preguntó Dave. Porque Sander era especial. Los científicos estudiaban cómo los Mustang detectaban la radiación, pero mostró algo más: inteligencia, memoria, sensibilidad. Bebió un sorbo. Tu hermano creía que, si algo le pasaba, Sander guiaría a otros hasta la evidencia. Dave se inclinó. Pero han pasado 50 años. Los caballos no viven tanto. No. El jefe dejó la taza. Sander vivió aquí muchos años y tuvo crías. Murió a principios de los 90. Fantasma es su nieto, quizá bisnieto. Pero la herencia no es solo sangre. Nuestros ancianos dicen que el conocimiento viaja por generaciones de formas que la ciencia no explica. Tyler regresó tras dejar al Mustang. Se comportó como si conociera el lugar. Bebió y fue al sitio exacto donde guardábamos los caballos viejos. El jefe asintió. Muéstrale la fotografía. Tyler sacó un álbum y entregó una foto desteñida. Un joven jefe Agle junto a un Mustang idéntico a Fantasma. A un lado, apenas se veía un brazo de uniforme. Esteve, susurró Dave. Tu hermano me dio esa foto y copias de sus pruebas. La voz del jefe se volvió grave. Al amanecer, la policía militar llegó buscando un soldado desertor con documentos clasificados. Supe que lo habían descubierto. Intentó acudir a las autoridades. El antiguo sheriff Anderson lo rechazó. La oficina estatal perdió sus papeles. Un reportero fue trasladado. La corrupción era profunda. Comprendí que solo podía proteger a mi gente documentando los efectos y guardando lo que teníamos hasta que llegara el momento adecuado. Ese momento es ahora, afirmó Tyler. El jefe Agle asintió. Quizá, con los originales de tu hermano y nuestros registros de salud, por fin podríamos forzar una investigación. Miró a Dave. ¿Estás dispuesto? Afrontar al senador Harris no será fácil. Ha cimentado su carrera en su servicio militar y en el patriotismo. Dave apretó los puños. Su voz se endureció. Mi hermano murió intentando denunciar esto. No dejaré que su sacrificio sea en vano. No dejaré que todo sea en vano, respondió Dave con firmeza. El jefe Agle lo observó detenidamente. Tiene su espíritu. Steven era un buen hombre atrapado en una situación imposible. Se volvió hacia Tyler. Trae la caja. Tyler desapareció un momento y regresó con un cofrecillo de madera incrustado de turquesas. El jefe lo abrió con cuidado y extrajo una pequeña bolsa de cuero, junto con varios sobres amarillentos. Sander llevaba esto al cuello cuando Steven me lo confió, explicó. Abrió la bolsa y mostró una diminuta llave metálica. Tu hermano dijo que abre una caja fuerte oculta en la base, la copia de seguridad de todas sus pruebas. Dave contempló la llave. Tal vez siga allí. Después de 50 años, dudó Tyler. El lugar se abandonó, no se demolió, replicó Dave. Si la escondió bien. El jefe entregó la llave a Dave. Quizá haya llegado el momento de completar lo que tu hermano empezó. Tyler se inclinó hacia adelante. Deberíamos volver a la cueva y buscar esa caja. No esta noche, advirtió el jefe. Al amanecer habrá menos ojos vigilando. Entonces un alboroto afuera interrumpió la charla, un relincho de angustia. Tyler corrió a la ventana. Abuelo, alguien está en el corral. 2 hombres. Dave se puso en pie.
A la luz de la luna vio a dos figuras acercarse a Phantom. Una empuñaba lo que parecía un fusil anestésico. La BLM no opera de noche, susurró Tyler. No son agentes del gobierno. Salieron por la puerta trasera, ocultándose entre sombras. Cedádalo y carguémoslo, decía uno. El senador quiere esto callado. Dave dio un paso al claro. Ese caballo es mío. Los desconocidos se volvieron, sorprendidos. El que sostenía el fusil anestésico apuntó directo a Dave. La luna reveló su rostro. Alan Harris, hijo y jefe de gabinete del senador. ¿También haces el trabajo sucio de tu padre, Alan? Preguntó Dave con calma. El acompañante de Harris, un hombretón fornido, se inquietó. Vámonos, Alan. Hay testigos. Tenemos órdenes, replicó él. El caballo es propiedad federal. ¿Propiedad federal? ¿Un Mustang salvaje? Ironizó Dave. No es salvaje. Forma parte de un programa clasificado. Tu entrada en Thunder Basin fue un acto de intrusión militar, insistió Alan, sin bajar el arma. El jefe Agle avanzó un paso. Esta es tierra de la reserva, señor Harris. No tiene autoridad aquí. Con respeto, jefe, esto es sede de su jurisdicción. Mientras hablaban, Tyler rodeó sigilosamente el corral. De un salto derribó el fusil de Alan. El dardo se clavó inofensivo en el suelo. Se desató el caos. El matón agarró a Tyler, y Alan buscó el arma caída. Dave lo placó. Rodaron por la tierra, forcejeando. No entiendes en qué te metes, bufó Alan. Mi padre trajo empleos y fondos. Trajeron cáncer y muerte, replicó Dave, inmovilizándolo. Dentro del corral, Phantom se alzó sobre las patas traseras y relinchó con tal fuerza que todos se paralizaron. Alan aprovechó, soltó a Dave y tomó el fusil anestésico. Apuntó al caballo. No, gritó Dave, lanzándose. Sonó un disparo, pero no de anestesia. Alan soltó el arma y se aferró al hombro, ensangrentado. Desde la sombra surgió el sheriff Greg Anderson, pistola humeante. «Basta», ordenó. Tras él, el ayudante Rodríguez esposaba al matón. «Sheriff», jadeó Alan, «esto es un asunto federal. Lo que veo es allanamiento, intento de robo y agresión en tierra tribal», repuso Anderson. «Nada de privilegios federales». El jefe inclinó la cabeza. «Agradecemos su puntualidad, sheriff». Anderson enfundó el arma y se acercó a Dave. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Cómo supo que estaba aquí?» «La doctora Walls vio salir a Tyler a toda prisa y me llamó directamente», explicó. «Yo también he estado investigando Thunder Basin. Mi padre trabajó allí. Volvía con pesadillas. Encontré informes que lo obligaron a encubrir». «¿Y no habló antes?» increpó Dave. «Sin pruebas, acusar a Harris era inútil. Necesitaba estar seguro», contestó el sheriff, entregándole una tarjeta. «Cuando decidas hacerlo público, llámame. Te ayudaré». Dave la tomó con cautela. ¿Por qué debería confiar? Porque vi a familias de la reserva sufrir mientras las autoridades miraban a otro lado, dijo Anderson. Me hice sheriff para ser mejor que mi padre. El jefe Agle asintió. Si ofrece ayuda, creo que debemos aceptarla. Anderson se llevó a los detenidos. Al irse, advirtió a Dave. Protege a ese caballo y a las pruebas. Esto se ha vuelto mucho más peligroso. De regreso en la casa, el jefe Agle sugirió. Quédate esta noche. Aquí, en tierra tribal, estarán más seguros tú y el caballo. Al amanecer volveré a la base, dijo Dave. Debemos encontrar esa caja antes de que Harris mande a alguien más. Iré contigo, se ofreció Tyler. El jefe abrió un armario y sacó un viejo revólver. Steven lo llevaba la última noche. Querría que ahora fuera tuyo. Dave sintió el peso, físico y simbólico, del arma. Gracias. Esa noche, acostado en un catre, el sueño le rehuía. Afuera, Phantom vigilaba, inmóvil bajo la luna como un guardián silencioso. ¿Qué eres realmente?, susurró Dave. Quizá algunas respuestas escapaban a la ciencia. Quizá bastaba con que el caballo lo hubiera guiado la verdad. Rumbo a Thunder Basin. El alba tiñó el herí de oro pálido. Tyler ensilló 2 caballos, un robusto Paint para él y una yegua valla, dócil, para Dave. La forma más rápida de llegar es a caballo, explicó. Las viejas sendas están cerradas a los vehículos. Phantom los observaba inquieto en el corral. ¿Y él?, preguntó Dave. No seguirá, aseguró Tyler. Ya lo demostró.
El jefe Agle les entregó un zurrón con provisiones. La ruta del este lleva 3 horas. Recuerden, la base puede estar abandonada, pero puede que la vigilen, más ahora que saben lo que hallaron. Partieron por senderos entre enebros y mesetas pedregosas, lejos de las carreteras. El Mustang, cojo pero incansable, avanzaba a su lado, se adelantaba como guía. El terreno se volvió agreste. Sanderbassen surgió al fondo como una fortaleza de piedra. En una pausa, Tyler comentó: «Tu hermano debía de ser extraordinario. No muchos arriesgan todo por gente que ni conocen». Dave bebió de su cantimplora. Esteve tenía un fuerte sentido de lo justo. Yo seguí sus pasos sin comprender el peso de sus decisiones, y luego lo tacharon de desertor. Miró al Mustang. «Pero tu abuelo y este caballo nunca lo olvidaron». «Algunos lazos van más allá de lo que entendemos», dijo Tyler. Continuaron hasta desembocar en un cañón angosto que se abrió de pronto sobre la cresta donde se ocultaba la entrada camuflada. «Ahí está», murmuró Dave. «Parece intacta». «No bajes la guardia», advirtió Tyler. Ataron los caballos en un recoveco protegido. Pantón se adelantó, descendiendo la ladera hacia la puerta oculta. «Ya ha hecho esto», susurró Dave siguiéndolo. «Guíanos». La entrada estaba como la dejó, entre rocas y matorrales, pero se veían huellas frescas, ramas desplazadas, signos de que alguien había llegado primero. «Alguien ha estado aquí», susurró Tyler, agachándose para examinar el suelo. «Hace poco», añadió Dave, llevando la mano al revólver de Esteve mientras se acercaban a la puerta metálica. Estaba entornada, igual que la última vez. Más allá se extendía la oscuridad y la incertidumbre. Pantón se detuvo en el umbral, pateando impaciente, pero se negó a entrar. «Creo que quiere que nos demos prisa», sugirió Tyler. Dave asintió, sacando una linterna de la alforja. «Atento, quien quiera que haya venido podría seguir dentro». Entraron sigilosamente. A la luz de la linterna, la cámara principal parecía intacta, pero había detalles reveladores. Un cajón mal cerrado, papeles removidos tras décadas de quietud. «Buscaban algo», murmuró Dave, «pero no lo encontraron». «La caja que escondió tu hermano», concluyó Tyler. «¿Cómo la hallaremos nosotros si ellos fallaron?» Dave alzó la diminuta llave. «Tenemos esto, y algo que ellos no tienen». Volvió a la entrada, donde esperaba Pantón. «Lo tenemos a él». El Mustang aguzó las orejas. «Nos trajiste aquí por algo», le dijo Dave. «Tu ancestro sabía dónde escondió Esteve todo». Mostró la llave sobre la palma. «Guíanos, chico». «¿Dónde va esto?» Por un instante Pantón solo observó. Luego giró y rodeó el perímetro interior, deteniéndose donde la roca natural se fundía con el muro artificial. Pateó con insistencia un tramo de piedra que no parecía distinto. Dave palpó la superficie. Encontró una unión casi invisible. Con ayuda de Tyler, presionó hasta que aquella sección cedió y se abrió una cavidad. Dentro yacía una caja metálica cubierta de polvo. Con manos temblorosas, Dave introdujo la llave. Giró sin dificultad y levantó la tapa. Fotografías, documentos, muestras de suelo y agua selladas en frascos, y un carrete de cinta etiquetado Project Underveer grabaciones de pruebas. «Lo documentó todo», susurró, con la voz entrecortada. «Cada detalle que quisieron enterrar. Entre los papeles había un sobresellado». Dave lo abrió con cuidado. La letra de Esteve decía: «Si lees esto, probablemente ya no esté. Descubrí pruebas de pruebas radiológicas sin contención que contaminan tierras de Ellery. El senador Harris lo sabe y oculta los informes. Sander ha sido mi aliado inesperado. La experimentación acrecentó algo que ya poseían estos Mustangs: inteligencia, conciencia. Confía en él, te llevará donde debas ir. Haz lo correcto, hermanito, con amor y fe, Esteve». Dave guardó la carta sobre el pecho. «Tenemos que llevar esto al sheriff Anderson», dijo al fin. «Esta noche». Tyler asintió, ayudando a empaquetar la caja. «Esto lo cambia todo. La tribu por fin podrá exigir responsabilidades». Un ruido de piedras le heló la sangre. Dave apagó la linterna. Afuera, Pantón relinchó en señal de alarma. 3 hombres armados avanzaban hacia la entrada. «Harris no ha perdido tiempo», murmuró Tyler. «Alan debió avisarle desde la cárcel». Sin más rutas de escape, necesitaban una distracción. Entonces Pantón cargó contra los intrusos. Estos gritaron y uno levantó el rifle hacia el caballo.
No, vociferó Dave. El Mustang esquivó y los llevó a una persecución lejos de la entrada. Aprovechemos, urgió Tyler. Corrieron en dirección opuesta, montaron sus caballos y galoparon por un sendero alterno. Phantom y los perseguidores desaparecieron de vista. Nos alcanzará, aseguró Tyler. Tras una hora de fuga, se detuvieron en un cañón resguardado. El cargamento seguía intacto. El Mustang nos salvó, dijo Tyler, preocupado. Dave asentía, inquieto. Al ponerse el sol, oyeron cascos solitarios. Phantom apareció cansado pero vivo. Dave bajó, revisándolo. Loco animal, susurró con alivio. Prosiguieron hasta una cabaña de Tyler en la zona profunda de la reserva, fuera del radar. Allí, Dave contactó al sheriff mediante el viejo teléfono satelital de Marta. Anderson prometió llegar en 2 horas, solo. Cuando el sheriff examinó la evidencia sobre la mesa, dijo con gravedad: una vez esto salga a la luz, no habrá marcha atrás. ¿Están preparados? Dave pensó en Esteve, en los años de silencio-dolor. Estoy listo. Es hora de la verdad. 3 meses después. Dave contemplaba las noticias desde el porche del Rancho Wright, ahora en franca restauración, mientras la presentadora anunciaba la renuncia del senador Harris y la investigación federal. Bebió café, sintiendo solo una serena rectitud. La doctora Jennifer Walls, a su lado, comentó: la compensación para Eagler y rondará cientos de millones. Ninguna suma basta, pero el reconocimiento importa. Dave asintió. El Pentágono había exonerado póstumamente al teniente Stephen Wright. Un sepelio en Arlington ofreció un cierre que Dave no sabía necesitar. En el pastizal, las yeguas Mustangs adoptadas corrían. Phantom, siempre aparte, vigilaba la linde del terreno. La lesión mejoraba, aunque la cojera persistía. «Se ve mejor», observó Jennifer. «El nuevo tratamiento ayuda». «Está donde quiere estar», respondió Dave. Llegaron Nancy Guite-Elk y Tyler. Nancy traía una carpeta. El Consejo Tribal aprobó y la placa conmemorativa, anunció. Se colocará en el límite este de la reserva, reconociendo la contaminación y honrando a quienes intentaron denunciarla. ¿El nombre de Esteve?, preguntó Dave. En lugar destacado, confirmó ella, junto a mi hermana y los demás que perdimos. Su expresión se suavizó. ¿Cómo te sientes con tanta tensión? Los medios no dejan el tema en paz. Dave se encogió de hombros. El sheriff Anderson hace de escudo cuando se vuelve demasiado intenso. Me basta con que la historia se cuente bien esta vez. Tyler se unió a ellos con una cajita en las manos. Abuelo envió esto para el Mustang, explicó, enseñando a Dave un paquete de hierbas tradicionales para su pata. Dice que las mezcles con miel. Dave aceptó el obsequio con la solemnidad adecuada. El jefe Eagle, aunque seguía escéptico ante la medicina moderna, reconocía que los tratamientos de la doctora Walls estaban ayudando a Phantom. Esta ofrenda de remedios ancestrales era su forma de contribuir al cuidado del caballo, quizá un gesto de gratitud continuada. El Departamento del Interior volvió a llamar, comentó Nancy, sentándose en los escalones del porche. Quieren incluir a Phantom en su programa de protección de caballos salvajes como caso especial. Al parecer su ADN muestra marcadores únicos que desean preservar. Les dije que no es un sujeto de investigación, replicó Dave con firmeza. Ya ha pasado por suficiente. Jennifer le apretó la mano. Aceptaron solo observación no invasiva. Podría ayudar a proteger a otros Mustangs con un linaje parecido. El descubrimiento de que Sander y sus descendientes formaron parte de experimentos de sensibilidad a la radiación había reavivado el interés por la preservación de los Mustangs, sobre todo de las manadas potencialmente expuestas a lugares de prueba en el oeste estadounidense. Dave exigió pautas éticas estrictas antes de permitir cualquier participación. «Hay algo más», dijo Tyler con semblante serio. La EPA terminó de analizar el manantial del límite este de tu propiedad. Muestra contaminación leve, igual que las muestras de Sander Bassen. Dave no se sorprendió. La cercanía del rancho al sitio de pruebas siempre lo había hecho sospechar exposición. ¿Es peligroso? Niveles bajos. No recomiendan beber de ahí, pero no supone un riesgo inmediato, explicó Tyler. Sin embargo, aclara por qué Marta enfermó. Asimilar que el cáncer de su hermana podía estar ligado a la misma contaminación que afectó a la reserva era algo que Dave aún procesaba. Marta jamás le mencionó su enfermedad. Prefirió enfrentarla sola antes que alterar la vida de su hermano, otra víctima silenciosa de secretos enterrados demasiado tiempo.
Incluyeron el rancho en el programa de limpieza, añadió Nancy. Sin costo para ti, el acuerdo con defensa cubre las propiedades privadas afectadas. Al caer la noche, reunidos en torno a la pequeña fogata del patio, se les unió el sheriff Anderson. Trajo la noticia de que la comisión del condado aprobó por unanimidad renombrar el camino que lleva a Sander Vassen como carretera teniente Stephen Wright. Un gesto pequeño, pero significativo. Las conversaciones oscilaron entre asuntos prácticos de las investigaciones y reflexiones personales sobre cómo los descubrimientos habían transformado la comunidad. Redwood Junction lidiaba con su complicidad tras décadas de silencio, mientras la Reserva Aglery navegaba entre la validación recién alcanzada y los recursos obtenidos. Durante todo ese tiempo, Pantón se mantenía en su vigilia junto al lindero, aceptando alguna manzana o una caricia, pero sin integrarse del todo a la rutina doméstica del rancho, un puente entre mundos, salvaje y a la vez presente. Cuando los invitados se marcharon, Jennifer se quedó para ayudar a Dave a apagar el fuego. Su relación había evolucionado con calma, cimentada en un propósito compartido y una comprensión silenciosa. «Quédate a desayunar», ofreció Dave al dirigirse a la casa. «Me encantaría», respondió ella sonriendo. A la luz de la luna, Dave vio a Pantón patrullar la cerca con la cabeza erguida. Por un instante el caballo lo miró con esos ojos ámbar que habían iniciado todo. «¿Te preguntas alguna vez?», murmuró Jennifer, «si entiende lo que ayudó a lograr». Dave reflexionó. Creo que sabe que algo cambió gracias a él. Si comprende los detalles, se encogió de hombros. ¿Importa? Supongo que no, admitió ella. El resultado es el mismo. Esa noche, incapaz de dormir, Dave observó desde la ventana. La silueta plateada de Pantón miraba hacia Sander Vassen, como cada noche. Recordó las palabras de Esteve. «Confía en él, te llevará donde necesites». Su hermano había reconocido algo especial en Sander, un lazo que sobrevivió generaciones. A la mañana siguiente llegó el jefe Agle, apoyado en un bastón tallado. Rehusó café pero aceptó asiento. «Tuve un sueño», dijo sin rodeos. «Sobre tu hermano y el Mustang». Dave escuchó respetuoso. «¿Qué clase de sueño?» «Un cierre», respondió el jefe. «Un círculo que se completa». Miró por la ventana hacia Pantón. El caballo ha terminado lo que vino a hacer. Tras el desayuno, el anciano regaló a Dave un pequeño caballo de madera tallada. Un recordatorio, explicó, de conexiones que no pueden explicarse, pero deben honrarse. Esa tarde, Dave y Jennifer vieron la puesta de sol. Pantón, inquieto, se mantenía en el extremo del potrero, orientado a las montañas. «¿Crees que el jefe tiene razón?», preguntó ella. «¿Que se irá? Siempre supe que no era mío para quedárselo», dijo Dave. Cumplió lo que ni Esteve pudo, destapar la verdad y sanar viejas heridas. Si su propósito acabó, tal vez el llamado salvaje lo reclame. «¿Estarás bien si se va?» Dave apretó su mano. «Creo que sí. Me devolvió a mi hermano, me dio un propósito, y me trajo hasta aquí». A la mañana siguiente Pantón ya no estaba. La cerca intacta habría saltado pese a su lesión. Dave escudriñó las colinas sabiendo que no lo hallaría. «¿Quieres buscarlo?», preguntó Jennifer. No. Eligió marcharse. Debo respetarlo. Llegaron informes esporádicos de un Mustang solitario con sus marcas, visto con una manada en las alturas de Sander Vassen. Los guardas confirmaron el ingreso inusual de un viejo semental cojo en un grupo establecido. Dave escuchaba esas historias con satisfacción callada, imaginándolo libre donde pertenecía. 6 meses después, Dave, Jennifer, Nancy, Tyler, el sheriff Anderson y el jefe Agle se reunieron ante el nuevo memorial en Aglery. La piedra honraba a quienes sufrieron la contaminación y a quienes intentaron revelar la verdad. Entre los nombres, el de Stephen Wright. Dicen que los caballos salvajes no buscan a los humanos salvo que algo más fuerte que el instinto los guíe, reflexionó el jefe Agle. Tu hermano lo comprendía. El Mustang lo recordaba. Dave acarició el pequeño caballo de madera en su bolsillo. ¿Crees que sabremos por qué me eligió? ¿Cómo supo guiarme? El jefe sonrió levemente. ¿Importa? Dave repitió su propia respuesta. No. Supongo que no. Miró por última vez las montañas donde la herencia de su hermano y un Mustang extraordinario habían hallado libertad. La ciencia tal vez explicara parte, memoria genética, instinto territorial. Pero ciertos lazos escapaban al entendimiento completo. Quizá así debía ser,
Un recordatorio de que el mundo natural aún guarda misterios y vínculos que el tiempo no puede borrar. Regresó con su nueva familia, forjada no por sangre sino por propósito compartido. El rancho Wright se transformaba en santuario para caballos retirados y algún Mustang rescatado. La vida cerraba el círculo, devolviéndolo a un hogar que nunca planeó y a una misión inimaginable, todo porque un día un Mustang apareció en su cerca con una invitación que no supo explicar, pero supo aceptar. Ahora te esperan 2 historias increíbles en tu pantalla. Si disfrutaste esta, no te pierdas la siguiente. Haz clic para ver y no olvides suscribirte.